Facundo Manes. Muy Vamos. bien. Buenas noches. ¿Cómo va? Pablo, hola. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias. Eduardo. Voy a empezar antipático. ¿Antipático? Sí, no me cuesta mucho, pero lo voy a hacer un esfuerzo extra. No, yo digo, es una opinión personal, no tiene nadie por qué compartirla. Uno viene repitiendo, o yo vengo repitiendo, o tengo la percepción de que hace mucho tiempo que el peronismo y particularmente el kirchnerismo buscan presente en el pasado. Y cuando yo veía ese acople, que me pareció fantástico, muy bien hecho por la producción, Es cierto, muy con bueno. ese discurso, digo, ¿es necesario recurrir al 83 para despertar expectativa en 2021? Yo creo que no fue antipático, es simpático, porque Bueno, gracias. me permite explicar lo que quise significar. Primero que era un acto en recuerdo a, Sí, a la lo que victoria. fue un acto que permitió que el radicalismo gane esa elección, quizás la más importante de nuestra historia moderna, y construya un sistema democrático, porque había que construir o reconstruir el sistema democrático. Y recuerden ustedes, seguramente lo recuerdan mejor que yo porque saben de política muchísimo. No, por la somos más edad, grandes. No quise decir podés decirlo. Podés No decirlo. quise somos más decir grandes. eso. Por la edad. Estábamos ahí. Que en Con ese Eduardo momento- estábamos ahí. En ese Nosotros mo- los jóvenes podemos aprender de... Que en ese momento la oposición, el peronismo, tenía algunos pactos con los militares Bueno. por la autoamnistía. Apoyaba la ley de autonomía. Bueno, entonces había que ser valiente para reconstruir un sistema democrático, que fue el último gran sueño colectivo que nos unió a los argentinos, nos inspiró, porque el 99% de los argentinos hoy está de acuerdo en vivir en un sistema democrático. Y yo creo que hoy necesitamos un sueño parecido, pero con otro paradigma, no el de la democracia, el de la modernidad, el de generar más valor agregado en todo lo que producimos, el de ingresar al siglo XXI. Así que en términos de desafío histórico que tenemos, es parecido el desafío que nos tocó, porque tenemos un desafío que nunca imaginamos, un país que venía involucionando hace décadas, que solamente generaba pobreza, desigualdad, que administraba el subdesarrollo, en una pandemia y además mal manejada. El desafío es parecido al que fue la reconstrucción democrática. Sí, pero en otros aspectos, en económicos, ahora, de modernidad. Ahora, si no lo hacemos, vamos a seguir decayendo porque esto no se puede emparchar. No se puede tratar los síntomas. Entonces, lo que quise significar es que necesitamos un desafío histórico como el fue de la reconstrucción democrática, ahora con otros paradigmas. Ahora, Manes, recordar a Alfonsín, y más después de lo que fue Juntos por el Cambio, en la última parte que estuvo en el gobierno, es cuestionar un poco la situación económica, que es lo que la gente más viene cuestionando, el tema de la mala situación económica de la Argentina. Digamos, ¿cómo se plantean ustedes en esta campaña en términos de eso, de levantar, resaltar a Alfonsín, bueno, que donde la economía fue lo más débil, Sí. o al gobierno de Juntos por el Cambio, donde también la economía fue débil? Pero yo rescato la reconstrucción democrática, un gran paradigma que nos unió a los argentinos. Hoy necesitamos, en términos de economía, otro gran paradigma. Y el problema económico argentino, te lo voy a responder como médico. Si viene un paciente a mi consultorio con síntomas, fiebre, por ejemplo, inflación, dólar, diferentes tipos de dólares. Yo me acuerdo que veía un programa, no se pongan celosos ustedes, que con mi viejo me sentaba en Arroyo Dulce a los 6, 7 años a ver Tiempo Nuevo, porque a él le gustaba mucho la política. Y iban economistas a hablar de los mismos temas que hablamos 40 y pico años después. Inflación, diferentes tipos de dólar, el dólar, fuga de divisas. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente hablando de los síntomas. El problema económico argentino, la neumonía que da la fiebre, es la falta de productividad. Nosotros tenemos una economía bastante primaria en un mundo basado en el conocimiento, en el valor agregado. Tenemos políticas pendulares, cada gobierno reinicia la historia, eso impacta en la economía. Y además tenemos un problema de confianza, no creemos en la Argentina los argentinos y tampoco afuera creen en nosotros. Entonces, me parece que ahí hay que hacer un cambio también de paradigma. Tratar los síntomas, como hacemos en la medicina, bajamos la fiebre, pero a su vez tratamos la neumonía, que es un poco
ir a los problemas estructurales económicos argentinos. No estamos nunca discutiendo los problemas estructurales de la Argentina, estamos discutiendo siempre los síntomas. Quiero tomar algo de lo que citaba Eduardo al principio, que es, veíamos la imagen de un acto radical, tal vez lo mejor de los últimos tiempos radicalismo, esa épica y esos valores democráticos post-dictadura que resaltó Alfonsín. Pero los radicales tienen un problema que la interna los desvela, les encanta, y ahora, y yo lo veía en ese acto, no en tuyo, sino en los derredores, en dirigentes que ya están pensando, vamos a la pelea presidencial en el 2023, y mucho de esto aupado en el resultado electoral que vos conseguiste en la provincia de Buenos Aires. ¿No te parece que el radicalismo está medio pensando ya en el 2023, en la pelea presidencial, cuando estamos a 2 semanas de la elección que define muchas cosas? Buen punto, Pablo. No, la verdad que yo lo veo de esta manera. Yo creo que uno de los problemas de Cambiemos fue la poca relevancia o poca participación del radicalismo. Creo que fue un problema para la coalición y fue un problema para el país. Porque fue una coalición electoral, pero no de gobernabilidad. El mismo Macri lo dijo. Entonces, lo que está planteando acá el radicalismo, primero es un nuevo radicalismo. Yo lo planteé en el discurso. Necesitamos un nuevo radicalismo. Los partidos políticos no tienen el derecho divino a existir si no se modifican, si no cambian, si no se adaptan a la sociedad. Se está planteando un nuevo radicalismo que se abra, que genere puentes, porque aparte no va a alcanzar ni con este nuevo radicalismo. Vamos a tener que hacer puentes con otros sectores de la sociedad. Así que lo que veo ahí es una identidad, un radicalismo que se pone de pie y dice, vamos a pensar en grande nuevamente, vamos a recuperar la autoestima. Y yo creo que es muy bueno para la Argentina que un partido histórico como el radicalismo se modernice, se abra a la sociedad y tenga una nueva identidad. Ahora, haciendo una comparación, vos estás haciendo campaña ahora, Sí. claramente quedan estas 2 semanas, estás recorriendo territorio. Entre aquella primera experiencia, la experiencia prepaso, y este tramo, ¿se nota alguna diferencia en la demanda social, en el estado de ánimo de la gente, en la percepción que pueda haber, sobre todo de parte de ustedes, de me parece que estamos mejor, estamos igual o estamos peor? ¿Se recoge algo de todo esto en este tramo? Bueno, una de las principales razones por la cual me involucré, porque en marzo, si hubiésemos tenido esta charla, invitado como neurólogo o científico, quizás le decía que no iba a ser candidato, fue que yo era consciente como médico, porque conocía la historia de las pandemias, es que la pandemia tiene un efecto multidimensional de una crisis económica, una crisis educativa, psicológica, moral, geopolítica, humanitaria. Y bueno, uno percibía el dolor, pero lo pude palpar. Había mucho dolor en las PASOs que se manifestó en la elección. Lo que veo hoy es que el gobierno nacional y el provincial está haciendo muchísimo clientelismo, sí. Pero también veo que la gente, quizás tenga algún efecto menor, pero la gente le dijo basta. La verdad que creo que la dignidad no se compra con una bicicleta, con una heladera. Creo que la gente no va a cambiar. Es más, va a haber mucha gente que nos va a dar un apoyo porque lo que pasó con la identidad nueva en realidad yo vine a representar un espacio, una corriente más grande que el radicalismo en la provincia, que incluye el radicalismo, pero incluye al GEN, al peronismo de Joaquín de la Torre, al peronismo republicano de Joaquín, a sectores como yo que vienen de la sociedad civil. Y yo creo que esa extensión de la coalición de Cambiemos, buscar otra gente que estaba defraudada con Cambiemos o que nunca votó a Cambiemos, esa clase media baja que nos apoyó a nosotros, va a crecer el apoyo hacia nosotros. Así que le pido a la gente que vaya a votar, que se sume a esta ola, no de apoyo hacia Diego, hacia nosotros, sino hacia el basta que necesitamos los argentinos. Yo creo que hay mucho trabajo del gobierno provincial y nacional en clientelismo, pero creo que no se va a comprar la dignidad de la gente. Ahora, Manes, como viene el discurso, ¿no le está un poco ninguneando al PRO, a Diego Santilli, en términos de que es el nuevo radicalismo y hay una cosa de Juntos por el Cambio que vendría a ser viejo? No, hoy justo recorrimos José Cepaz y Malvinas con Diego y veníamos charlando de lo importante que es esto, que la coalición se amplíe, busque nuevos sectores, yo creo que el radicalismo, por ejemplo, tiene que ser un partido de centro, tiene que convocar una alianza centro popular. Que fue un poco también lo que pasó con Alfonsín. El voto de Alfonsín
fue de los sectores populares también, por eso se le ganó al peronismo. Y yo creo que hay que ir en busca de ese voto, sobre todo en momentos que el peronismo está en crisis. Yo lo que veo, si uno me pregunta qué veo en las PASO y qué veo ahora de similar, es que el peronismo está en crisis. La gente, Peronismo en sus expresiones y el kirchnerismo múltiples. también, el peronismo No, y el kirchnerismo. Hoy recorrimos, por ejemplo, lugares muy históricamente muy peronista o recientemente muy kirchnerista, José C. Paz, Malvinas, y la gente aplaudía en las calles, nos saludaba, éramos locales. Y yo creo que ese voto de centro popular tenemos que recuperarlo para hacer la Argentina moderna que necesitamos. La Argentina moderna que necesitamos no se pueden hacer con los sectores más acomodados. Ahora, solamente. tomando algo de lo que te decía recién Daniel, recordemos que y cuando estuviste la otra vez acá en el programa, la cosa con Santilli, incluso con Larreta, estaba picante. Sin embargo, hoy, por lo que la información que uno tiene, están en un buen momento vos y Santilli. Contanos qué pasa, porque digo, hasta grabaste un spot de Santilli con tu voz. Digo, ¿qué cambió ahí? Bueno, cambió que tenemos una responsabilidad histórica de estar juntos, expandiendo la coalición. La gente nos votó para esto, nosotros fuimos a una PASO. La verdad que fue un resultado que todo el mundo se sorprendió. Incluso a las 8 o 9 de la noche estaba Tolosa Paz festejando con Kicillof. Y horas más tarde habíamos ganado justamente por lo que nos criticaron, que uno venía a ser rebelde con la coalición, y yo le explicaba, no, venimos a ampliar, a buscar nuevos sectores que no nos apoyaron o que estaban defraudados con Cambiemos. Y yo creo que ahora tenemos una responsabilidad histórica de ganar esta elección y de encarar un nuevo rumbo a la Argentina. Y las diferencias que podamos tener, Pablo, entre no personales, sino de percepción ideológica, son menores de los desafíos que tenemos como país. Vos recién decías que me parece es un intento por encontrar un anclaje en términos de definición ideológica, porque uno habla de centro, centro izquierda, centro derecha. Vos definiste un centro popular. Sí. ¿Qué sería un centro popular? A ver, para ser prácticos, definímelo, pero ¿dónde lo identificarías vos? Digo, mirando la región, mirando el mundo, ¿dónde vos creés que se ha construido un centro popular donde la Argentina se podría reflejar? Te lo digo en términos argentinos. Yo cuando crecí en Salto estaba la UCD, ¿se acuerdan del partido de la UCD? Sí, claro. Estaba el peronismo, estaba el radicalismo de la clase que representaba los valores de la clase media. Bueno, yo creo que eso se ha desdibujado y hay que recuperar eso, y desde ahí se tiene que convocar, porque otro fenómeno que yo vi de más grande es que después estuvimos con un kirchnerismo, que ya sabemos cómo gobierna, como en Santa Cruz, en Formosa. Para mí el modelo no es tanto Venezuela, es Santa Cruz. Ya lo describí varias veces, no tengo que describir cómo se controlan la justicia, la prensa, no hay actividad privada, hay una quiebra en la salud y en la educación previa a la pandemia. Bueno, ese modelo no lo queremos, ni el de Formosa tampoco, o algunos dicen del Venezuela. Y teníamos una construcción anti-kirchnerista. Yo creo que hay una nueva dinámica. Al disminuir el kirchnerismo, al no tener tanto poder, ya creo que la sociedad va a buscar algo que seduzca a sectores populares, pero que no esté en esta grieta que para mí nos embrutece, nos hace menos inteligentes y nos hace más pobres. Ahí está el centro popular, es en la debilidad que yo veo en el peronismo y en el kirchnerismo, que tiene que ser representada por una coalición más de centro y que convoque desde el centro, no que convoque desde los extremos, porque cuando uno hace anti, convoca desde los extremos. Yo quiero convocar desde el centro. Manes, hay una frase que suelen usar los americanos, es que no vendas la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? No es muy buena frase. Es buena, sí. Pero digo, ¿no están un poco en eso? Digo, porque es probable que con el plan Platita o con lo que ha sido, digamos, la posición del gobierno frente al Fondo Monetario Internacional, por lo menos en el discurso, que en la provincia de Buenos Aires específicamente mejore el Frente de Todos su perspectiva y ustedes no tengan el resultado tan bueno que le dio en las PASO? Es posible. Yo creo que el efecto del clientelismo feroz que están haciendo puede tener un efecto, lo dije antes, pero también creo que puede haber un efecto de gente que no votó, que al ver esto nos va a apoyar, y al ver el triunfo nuestro se va a sumar a decir esto es posible, porque recuerden ustedes que en marzo la mayoría de los no kirchneristas estaban todos resignados. Va a ganar. Hagamos memoria. La Argentina a veces no tenemos memoria. En marzo no había fotografía que dijese que se iba a producir lo de PASO. Exacto. No, mucha gente se iba del país, se sigue yendo lamentablemente, pero mucha gente dice, bueno, acá no hay solución, va a ganar, es un desastre el gobierno y va a ganar el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Hicimos esta PASO, ganamos,
Y eso motivó a mucha gente que no fue a votar y que puede apoyarnos y reducir el efecto que el clientelismo Ahora, produce. el frente de todo debe pensar lo mismo. La gente que no fue a votar va a venir a votar y no va a votar a ustedes. Por qué eso, lo van a votar a por ustedes? eso es importante mantener esta identidad. La identidad de Centro Popular que le imprimimos. Nosotros hicimos un movimiento, una corriente en 2 meses, en 3 meses, les digo la verdad, fue algo muy dinámico. Ahí lo tengo que incluir a Emilio Monzó, a Joaquín, a Margarita Stolbizer, el radicalismo, a gente como yo. La verdad que en 2 meses creamos, y de campaña tuvimos en realidad 1 mes de visibilidad, algo que creo que puede incorporar ese voto defraudado con Cambiemos, pero también que está defraudado con el kirchnerismo. Así que yo creo que si mantenemos la identidad, ganamos. Si nos fusionamos, podemos tener una elección menor a la que tuvimos en septiembre. Manes, durante la pandemia hablaste mucho del tema de la salud mental de la gente. Y hoy hay una nueva etapa, apertura, pero con una suba de contagios a partir quizás de muchas liberalizaciones. Y hoy estás en un contacto distinto con la gente, caminando. ¿Cómo ves este estado de la salud mental de los argentinos en este momento y en este estadio actual? Te agradezco, porque es un gran punto. Yo creo que la sociedad argentina se quebró por dentro. Si ustedes me dicen, ¿qué pasa en la sociedad argentina? Inclusive yo creo que hasta ahora explica quizás la falta de ira que posiblemente vimos con estos índices económicos en otro momento. Yo creo que la pandemia nos quebró por dentro. Todos tuvimos una sensación de pérdida. Algunos pérdidas familiares, pérdidas humanas, otros pérdidas laborales, otros de experiencias, pero todos perdimos algo. Y a los que más afectó es a los sectores vulnerables. Si vos me decís, Pablo, ¿cuál es la emoción que hoy hay en la provincia, pero sobre todo en el conurbano, en las zonas más vulnerables? Resignación, frustración, tristeza, ansiedad, angustia, enojo. Y en términos de pandemia, yo creo que todavía estamos en guerra. ¿Qué quiere decir guerra? Imagínense la Segunda Guerra Mundial, donde todavía no había terminado la guerra y podía venir una bala suelta. Ya se sabía que ganaban los aliados, pero todavía no terminó la guerra y podía haber una bala suelta. Todavía tenemos miedo a contagiarnos. No importa qué va a pasar. Después, si querés, hablamos de cómo veo yo el futuro de la pandemia. Pero la gente está con un poquito de miedo todavía. Claro. Yo creo que el año que viene va a ser durísimo en términos emocionales, porque el año que viene va a ser de fin de guerra, que no es posguerra. Fin de guerra es cuando termina la guerra, cuando ya no estemos preocupados por los contagios, por la vacuna, cuando nadie hable de la pandemia. Y dice, ¿dónde está el remis? ¿Dónde está el kiosco? Perdí el trabajo que tenía, perdí el comercio, se murió. Yo creo que viene en una etapa muy compleja en términos de salud mental que debió haber sido una prioridad para el gobierno. Uno de los grandes errores del gobierno, entre otros, para manejar la pandemia, fue que consideró la salud como física. La salud es una sola, es física y mental. Y la respuesta ante una pandemia debe ser en salud mental tan importante como, por ejemplo, fue la vacunación o el testeo. Y acá no se habló de salud mental. Y el impacto para mí de eso definió la elección, y sobre todo en los chicos. Si ustedes me dicen cuál fue un factor importante que el peronismo para mí perdió apoyo popular, es que los sectores vulnerables dijeron, yo voy a tener una vida de resignación, pero no quiero que mis hijos tengan la misma vida que yo. Creo que ahí el gobierno hizo un error histórico. Suponiendo que se repitan con más o con menos lo que pasó en las PASO, ¿cómo imaginás al gobierno el lunes 15 o el martes 16? ¿Y cómo reaccionarían, o cómo pensás vos que debiera reaccionar la oposición si el gobierno pide ayuda? Y dice, bueno, a ver, vengan, sentémonos, partiendo de la base de la honestidad, de un llamado a un acuerdo medianamente amplio. ¿Qué crees vos que habría que hacer? Bueno, yo creo que uno de los problemas, lo vengo diciendo de hace mucho tiempo, cuando no era candidato, así que tengo que ser coherente con lo que expresaba desde hace tiempo, aunque uno puede cambiar, que la Argentina necesita un acuerdo desde hace mucho tiempo sobre un proyecto de país. Ahora, el gobierno tiene enfrentamientos internos. ¿Con quién uno negocia de la oposición? ¿Con quién se sienta a hablar? Si están, ustedes parecen cada sector de gobierno, veo 3 personas y veo cada sector de gobierno. La oposición, ¿con quién se sienta a hablar? Segundo, que no hay confianza. Este gobierno no genera confianza. No genera confianza acá y no genera confianza afuera.
Y tercero, ¿para qué vamos a hacer un acuerdo? ¿Para salvar a la política? ¿Para salvar al sistema que nos llevó hasta acá? ¿Para salvar a las fórmulas de siempre, a las prácticas de siempre y a los mismos de siempre que nos trajeron hasta acá? Entonces tiene que haber un para qué, tiene que haber confianza y tiene que haber un interlocutor desde el gobierno. Entonces hoy la posición, ¿con quién se va a sentar a hablar? ¿Con qué confianza y para qué? Bueno, ahí hay una cosa. ¿Para qué? Por ejemplo, para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, pero tiene que ser un acuerdo de país, porque acá justamente hay que acordar con el fondo, obviamente, pero acá vivimos, desde que soy chico, y ustedes también, con acuerdos con el fondo, con tratamientos sintomáticos, con parches. De alguna vez por todas, para no seguir con la decadencia que tenemos, Argentina en el año 75 tenía 5% de pobres. Hoy la mitad de la población es pobre. Yo tengo 52 años, viví 21 en contracción económica. Hace mucho tiempo Argentina tiene una economía más grande que la de Brasil. Hoy el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía más grande que la nuestra. Entonces, si queremos cambiar esa decadencia crónica, tenemos que hacer un gran acuerdo de prosperidad, de desarrollo y hacer cambios estructurales. Aunque hay que acordar con el fondo, porque si no quedamos fuera del mundo, en el fondo es un acuerdo sintomático que venimos haciendo hace décadas y si queremos evitar tener 70% de pobres en 10 años, tenemos que hacer un cambio radical. Facundo, gracias por estar esta No sé si la agarraron. Yo entendí, lo entendí. Dale, ya sabemos que somos más grandes. No, quedémonos tranquilos. Gracias por estar, No, gracias muy amable, a ustedes. muy amable. Chao.